Me han pedido que comparta acerca de cómo tener un matrimonio íntegro. No sé si ya les entregaron unas hojitas, que es el resumen, perfecto, es el bosquejo del tema. Y decidí poner la palabra íntegro como el bosquejo, como un acróstico. Así que vamos a ir por cada una de las letras de esa palabra para desarrollar los principios que hacen de un matrimonio íntegro. Y lo primero que hacemos obviamente es definir la palabra integridad. La palabra integridad implica rectitud, bondad, honradez, intachabilidad, alguien en quien se puede confiar. Lo que dice significa eso, lo que dijo. Cuando hace una promesa, tiene la intención de cumplirla. Aplicado al matrimonio, este es un matrimonio que honra a Dios. Nosotros estamos en esa tarea y por eso necesitamos aplicar los principios de la palabra de Dios. Para que esto suceda, tenemos que aplicar lo que dice Dios en este libro de instrucciones para el matrimonio. Así que aplicado al matrimonio, es un matrimonio que honra a Dios. Y para tener un matrimonio íntegro, estas son las cosas, o algunas de las cosas, yo diría las más importantes, que un matrimonio debe tener. Así que empecemos a desarrollar ese acróstico de la palabra íntegro. Y la I es la base de todo matrimonio. Invitar a Cristo a ser el Señor de sus vidas y de su hogar. Sin eso no podemos seguir adelante. Hoy me encontré con un ex normalista. Yo estudié en la escuela normal para varones en aquellos años que había internado. Y por ahí está mi hermano Juárez, que se me hizo. Por allá está. Y él me llega a decir, vos sos normalista, ¿verdad? Y ahí nos encontramos después de tantos años. Y yo recuerdo que fue ahí en la escuela normal, mientras estudiaba, que conocí a Cristo, que abrí mi corazón a Cristo. Yo había crecido con una actitud de hostilidad, de enojo hasta con Dios, porque mi padre nos abandonó cuando yo era un niño de unos 5 años. Yo miraba a los niños con sus padres, con sus familias, y yo crecía con ese vacío que deja un padre en la vida de un niño cuando no está presente. Pero Dios tenía propósitos para mí. Y un amigo que me visitó ahí al internado, recibíamos visitas, no podíamos salir todos los días, teníamos nuestro reglamento ahí para los estudiantes. Me llevó un Nuevo Testamento, lo empecé a leer, y una de las cosas que me impactó fue cuando el Señor hablaba diciendo, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y ahí seguía el evangelio y luego las bienaventuranzas. Yo decía, pero esto es algo difícil. ¿Quién puede vivir eso? ¿Quién puede perdonar como dice aquí? ¿Quién puede amar a los enemigos? Hasta que llegué a la conclusión que la única manera que eso se puede hacer es teniendo a Cristo en el corazón. Y ahí una noche, les contaba yo en la mesa, que se acostumbraba cuando daban en el almuerzo alguna fruta con semilla, algunos estudiantes lo guardaban y en la noche cuando apagaban las luces empezaban a volar los proyectiles en la noche. ¿Quién me tiró esto? Y era ese momento, ¿verdad? Pero una de esas noches fue cuando yo me arrodillé. Al lado nos daban un cubículo, una cama, un mueble para nuestra ropa y nuestros libros y una librera y una lámpara para que estudiáramos. Ahí me arrodillé y abrí mi corazón a Jesucristo y le dije, si tú existes, si eres real, yo te pido que entres a mi vida y que me cambies, que me quites este rencor, esta hostilidad. Mis maestros me lo decían, Leonel, pero tú no puedes estar peleando con todo el mundo. Y fue ahí cuando mi vida empezó a cambiar. Y uno de los primeros cambios que el Señor hizo en mi vida, perdonar a mi padre. Un día nos encontramos, él estaba en Escuintla, yo no necesitaba que me firmara un papel para que me extendieran la beca, porque todos los que estábamos estudiando ahí éramos becados. Él era un hombre de pocas palabras, un hombre violento.
Yo estaba creciendo igual, un hombre de pocas palabras, y yo pregunto, ¿qué hacen dos hombres de pocas palabras cuando se encuentran? Pocas palabras. Pero en esas pocas palabras, algo cambió en nuestra relación. Ya cuando me anunciaron su muerte, en ese entonces no había correo electrónico, ni celular, ni nada, un telegrama: tu padre ha muerto, pero las últimas semanas estaba leyendo la Biblia y buscando a Dios. Algo cambió en él. Y yo creo que lo voy a ver un día en el cielo. Pero esa es la base de la vida y es la base del matrimonio. Dice la Biblia en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como dije, lo voy a mencionar al final, en unos minutos, pero vamos a avanzar entonces. Después de esta base de hacer de Cristo el Señor de nuestras vidas y de nuestro hogar, vamos con la N de íntegro. La N de íntegro nos habla de proteger nuestro matrimonio. Neutralicen las fuerzas que los quieren separar. Hay fuerzas en todo matrimonio que tratan de separarlo. La meta número 1 de todo matrimonio es la unidad. Cualquier cosa que empieza a aislarlos el uno del otro, mala comunicación, a veces de pretextos, es que mi trabajo no lo entiende mi esposa o viceversa, y no hay conversación y no hay comunicación, empiezan a aislarse. Y nosotros hemos conocido a través de los años muchos matrimonios, viven juntos, comen en la misma mesa, duermen en la misma cama, pero sus vidas están distantes, están siguiendo caminos diferentes, han sucumbido al ataque de alguna fuerza que los dividió. ¿Qué amenaza un matrimonio? Ajustes que nunca han hecho. En su relación venimos de familias diferentes, costumbres, hábitos, etcétera. Y un matrimonio tiene que ajustarse, aún en las etapas de la vida. Hay que ir ajustando el matrimonio. La otra amenaza puede ser lo que se llama el egoísmo. Todos somos egocéntricos de naturaleza y eso es destructivo en una relación. Otra amenaza puede ser el plan 50-50, que algunos creen que funciona y no funciona. ¿Qué es el plan 50-50? Tú haz tu parte, yo hago la mía, todo va a caminar bien. No funciona. El matrimonio no es 50-50, el matrimonio es 1 más 1, en la matemática de Dios. La unidad consiste en que yo doy mi 100%, mi esposa da su 100% y juntos hacemos una sola carne. Eso es lo que dice la Biblia. No serán más dos, sino uno, y lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Otra amenaza puede ser pruebas y dificultades. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades. Les contamos a los pastores, a los líderes con quienes estuvimos esta semana en un taller, la historia del doctor Robert McQuilkin, un rector universitario de una ciudad en los Estados Unidos, que llegó un momento de prueba en su vida. Su esposa fue diagnosticada con Alzheimer. Una cosa terrible para esta pareja, porque ella era una mujer muy activa, una cristiana muy vivaz, tenía un programa de radio, hacía muchas cosas y de pronto empezó a repetir la misma historia una y otra vez y él empezó a alarmarse. Hicieron un diagnóstico, luego un neurólogo dijo: tenemos que aceptar la realidad. Su esposa tiene Alzheimer y vamos a hacer una prueba. Le preguntó los 4 evangelios. Quizás a una persona no cristiana dudaría un poco en contestar, pero esta mujer era versada en la Biblia, era una mujer muy activa y dudó. Vio a su esposo con una expresión de angustia, como quien dice: ya me olvidé. Y ahí empezó una historia de un hombre que tuvo que tomar una decisión: seguir como rector de esa universidad o dedicarse a cuidar a su esposa. Claro, los amigos le decían: mira, aquí hay muchos lugares, y es cierto, en los Estados Unidos hay muchos lugares donde cuidan a esas personas. Y ella ni siquiera lo va a notar. Pero él dijo: no,
Esta mujer ha estado conmigo 42 años, me ha servido, ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Yo ahora no la puedo dejar. Renunció y se dedicó a cuidar a su esposa. Uno cuando se casa, yo he casado algunas cuantas parejas por ahí y yo mismo me casé, yo recuerdo, hace 40 y ¿cuántos? 41. 8 meses, 7 semanas, 24, no. ¿Cuál es el voto matrimonial? Básicamente, en las buenas y en las malas, en riqueza o pobreza. Claro, una hermana me decía, pero yo solo he conocido la pobreza, hermano. En salud o enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Tristemente a uno les ponen a la otra la muerte porque lo separan. Pero ese es el voto matrimonial. Y entonces las pruebas y dificultades se convierten a veces en una amenaza para un matrimonio. Y en fin, y quizás algo muy tremendo y muy recurrente lamentablemente en los últimos tiempos, la infidelidad. Separan los matrimonios. Por eso dice el Proverbio 4:23, sobre toda cosa guardada, toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Debemos proteger nuestro corazón, ese jardín del que cantaba nuestro hermano con tanta inspiración, donde hemos invitado al Señor a que se reúna con nosotros, y en el matrimonio, decía él, que lo cultivamos juntos, donde cultivamos la presencia de Dios. Eso es nuestro corazón. Debemos guardarlo de la infidelidad, de las tentaciones. Nosotros manejamos un término, tal vez ustedes lo han oído, la infidelidad emocional, que es cuando uno empieza a relacionarse con una persona del sexo opuesto que no es su esposo o su esposa, y empiezan a intimar, a contar sus intimidades, y peor si hay problemas en el matrimonio, empiezan a agarrarla de paño de lágrimas y hasta uno lo justifica espiritualmente y dice la persona, gracias a Dios que tengo esta persona que me escucha, que me entiende, un hombro sobre el cual llorar, etcétera, etcétera. Eso es una trampa. Se ha comprobado que dos personas del sexo opuesto que no son esposos, que se relacionan por trabajo, hasta por la iglesia, por lo que sea, se produce una química, una atracción natural entre los sexos. Y eso lleva a la infidelidad. Al principio se le llama infidelidad emocional. Muchos han caído. Yo podría hacer una lista, aún en el área donde vivimos, ahí en Miami, personas que han caído, sucumbido bajo esta amenaza de la infidelidad. Consejo: nunca vaya con una persona en su carro, si no es su esposo o su esposa, ni que lo lleve, ni que usted le ofrezca llevarlo, pague un taxi o haga algo, pero sálgase de esa trampa. No que la hermanita que no, ella es muy espiritual. Hermanos, no hay excusas, no hay excepciones. El diablo no descansa, él trabaja a tiempo extra. Hay un dicho, yo lo vi ahí en el Teatro Nacional hace años con la obra del Quijote de la Mancha. Ya sacan a Sancho Panza cuando heredó las famosas ínsulas que le heredó Don Quijote. Todo esto es fantasía, ¿no? Y él empieza a gobernar y lee un caso en que hay una intento de violación, no sé qué más cosas, y entonces advierte a la muchacha y le dice, mira, tú tienes que tener cuidado, porque el hombre es fuego y la mujer es topa. Viene el diablo y sopla. Ese es el pecado y es la infidelidad. Así que, consejo de la palabra de Dios: sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vamos a la T de íntegro. Tomen tiempo para buscar a Dios juntos y crecer espiritualmente como pareja. Aquí hay esta es la dinámica básica del crecimiento espiritual: la oración, la lectura de la palabra y la comunión de la iglesia. Dios lo diseñó así. Hay 4 instituciones que Dios formó. La primera institución obviamente fue la familia que se formó, la primera familia, el primer matrimonio en el jardín del Edén, que ya escuchamos la canción.
Número 2, el trabajo. El trabajo es una institución divina. No se le inventó el que hizo la canción del negrito del batey, que dice que el trabajo lo hizo Dios como castigo. No existe eso no es real. Hemos estado varias veces en Cuba y hay una zona del batey. Y yo dije, ¿dónde está ese negrito para convencerlo que eso no es cierto? No lo encontré. Pero la realidad es que esas instituciones divinas, la más importante es la familia. No les mencioné las otras dos, que es la nación y la iglesia. Fíjense cómo en esas cuatro, la primera y la última, se enlazan. La familia y la iglesia cierran el círculo de la creación de Dios, de las instituciones divinas, para fortalecernos como familia y a la vez fortalecer a nuestras iglesias. Nosotros hemos trabajado con cantidad de iglesias y denominaciones, y este es nuestro lema para los pastores, para las iglesias. Hemos dado seminarios a muchos pastores. Vamos a dar uno más en El Salvador la semana entrante. Y este es el lema: familias fuertes hacen iglesias fuertes. Las dos se necesitan. Así que fortalecer nuestros matrimonios, fortalecer nuestros hogares. Dice la Biblia, no dejando reunirnos, en Hebreos 10:25, en 2 Pedro 3:18, dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y honra por toda la eternidad. Es decir, necesitamos como individuos y como parejas crecer espiritualmente. Lo que mencionamos en el primer punto no es suficiente. Yo pude haber recibido a Cristo ahí en la escuela y ahí quedarme como un bebé espiritual y nunca crecer. Pero todos los cristianos tenemos la oportunidad de crecer y desarrollarnos espiritualmente. Y el matrimonio es el mejor lugar para hacerlo como pareja. La E de íntegro nos recuerda la necesidad de esforzarnos en entender las diferencias entre el hombre y la mujer para tratarse mutuamente con amor y respeto. Un matrimonio íntegro es aquel donde la pareja, ambos, reconocen que hombres y mujeres somos diferentes. Yo no puedo esperar que mi esposa actúe y piense como yo, porque ella es mujer. Ella no puede esperar que yo actúe y piense como ella, porque yo soy hombre. Dicen que los hombres y las mujeres somos diferentes en cada célula de nuestro cuerpo. Y es cierto. En nuestro sistema emocional, nuestro razonamiento es diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Somos diferentes. Si uno no acepta esas diferencias, toda la vida está luchando. Es que yo lo quiero cambiar, es que yo la quiero cambiar y yo lo voy a... No. Además, eso de cambiar a la otra persona no es nuestro negocio. Eso es tarea de Dios. Dios, el Espíritu Santo, es el único que puede transformar a una persona. Más bien debemos orar que mi cónyuge, sea su esposo o su esposa, conozcan el ministerio del Espíritu Santo. Esa es su tarea. Esa es su tarea. El Espíritu viene a sustituir nuestra conciencia, viene a tomar ese papel de hacernos ver qué cosas hacemos bien, qué cosas debemos rectificar. Yo me acuerdo de niño, me encantaba ver esa película de Pinocho, no sé cuántas veces lo vi. Bueno, los niños así son, ¿verdad? Nosotros tenemos nietos y que ven una película y la vuelven a ver, aquel de Buscando a Nemo, y la miraban, se la aprendían de memoria, ya sabían que seguía. Yo no sé, los niños así somos, ¿verdad? Cuando somos niños. Yo me acuerdo que eso Pinocho, ¿saben qué escena me fascinaba? Cuando la hada madrina le da una conciencia al Pinochito, porque aparece la hada madrina, ¿verdad? Iluminada así, pura imaginación. Y le dice, vamos a buscarte una conciencia. Y busca el grillito ese. Ya se me olvidó cómo se llamaba. Pero, Pepe.
Ah, ¿verdad que la vieron? Pepe Grillo. No voy a hacer la conciencia. Y le pone un gran, así una medallota, así como identificación, la conciencia. Pero no le escucha. Y le habla y él sigue el camino a la isla de los vicios y no me acuerdo cómo se llamaba, pero no le hace caso. Hasta que todo lo que le pasa y un día pues ya se gana la virtud de convertirse en un ser humano. Pero fíjense qué pasa con los seres humanos, por cierto. El Espíritu Santo que quiere guiarnos y dirigirnos y formarnos, a veces no le hacemos caso. Yo recuerdo un entrenador de básquetbol, preparaba a sus muchachos del equipo y les hablaba muy quedito. Bueno, muchachos, esta va a ser la jugada. Ellos tienen un tirador tremendo, así que 2 de ustedes. Y yo decía, entrenador, ¿por qué no nos hablan con voz más fuerte? Pero él insistía. Entonces, muchachos, ya ¿saben qué pasó? Se acostumbraron. Y en los juegos, ustedes saben, hay las, ¿cómo le llaman aquí? A las muchachitas esas que están saltando y brincando, las porristas, ¿verdad? Bueno, en inglés, gracias. Thank you very much. Cheerleaders. Esas muchachas y la bulla y es una algarabía gritando por sus. ¿Saben qué pasaba con esos jugadores? Escuchaban al entrenador. Eso es lo que quiere hacer a veces el Espíritu Santo con nosotros, que en medio de la bulla, de las opiniones, de los pleitos, de las cosas, podamos oír su voz. Porque la tarea es cambiarnos, transformarnos a la imagen de Jesús. ¿Qué tan lejos estamos? Yo me siento como en el primer escalón y allá arriba está pero estoy subiendo, dando los pasitos para arriba. Peor es estancarse y quedarse ahí. Así que, al conocer a nuestra esposa, al conocer ustedes, señoras, a su esposo, darse cuenta de sus diferencias y darse cuenta que Dios está tratando con cada uno de ustedes, los está formando. El equipo que tenemos aquí en Guatemala, como me han oído hablar de este tema, hicieron unas camisetas amarillas con un símbolo como los que ponen, un cartel como los que pone la municipalidad. Perdonen las molestias, pero estamos trabajando para servirles mejor. Tal vez abren una zanja. El problema aquí a veces es que nunca la cierran. Pero eso es, yo les digo, y por eso se hicieron la camiseta los hermanos. Yo les digo, yo siento que todos los cristianos debiéramos llevar una camiseta así. Perdonen las molestias, pero el Espíritu Santo está trabajando conmigo para servirles mejor. Porque uno a veces dice o hace cosas que ofenden al cónyuge y viceversa. Así que, volvemos al punto. Somos diferentes. Dios está trabajando en nosotros. Hay dos obstáculos en la pareja. Las diferencias naturales, cuando no las entendemos, porque actúan así los hombres, porque actúan así las mujeres, y las debilidades o defectos de la otra persona. Son 2 obstáculos en una relación. Pero en esos obstáculos Dios nos ayuda primero a entender por qué las mujeres actúan como actúan y por qué los hombres actúan como actúan. Yo después de 41 años creo que ya más o menos entiendo a mi mujer. Más o menos. Allá en Dominicana, también en un ministerio allá también, iba un hombre caminando por la playa. Y ahí en la playa se encontró una botella. Levantó la botella y decía, frótese. Y frotó la botella. Salió un genio. Y le dijo, amo, solo tienes un deseo. ¿Cuál es? Y él pensó, yo he querido ir a Miami, no me dan visa, no hay manera, no tengo plata. Genio, constrúyeme una carretera del patio de mi casa a Miami. Y el genio se puso a pensar, cuánto cemento, qué carretera más complicada me está pidiendo este señor. Y le dijo, amo, ¿no tienes otra petición, otro deseo? Sí, dice,
la otra cosa que me inquieta a mí, ¿cómo entender a las mujeres? Y le dice el genio, ¿de cuántas pistas quieres tu carretera? No. Así que no es fácil. Por lo demás, hermanos, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. No trate a su marido como un niño, señora, por favor. No le diga qué hacer, qué ponerse. Él ya no es un niño. A veces parece, pero respételo. No le contradiga. O si lo hace, hágalo sabiamente. La G de íntegro. Generen, produzcan, generen una buena comunicación, honesta, abierta, sincera, que promueva la verdadera intimidad entre ustedes. En uno de nuestros seminarios tenemos una sesión completa dedicada a la comunicación y ahí explicamos los niveles de comunicación. El primer nivel es el nivel superficial, no hay comunicación, le llamamos cliché, como las antiguas imprentas. Yo he visto en Shela, creo que vi esas imprentas que le ponían la letrita de plomo y después las derretían y volvían a hacer otra, no sé cómo era la cosa, pero el cliché, una vez que se hace, no es como ahora lo digital, ¿verdad? Que uno corrige y lo que sea. Ya estaba el molde y las invitaciones llevan un error, así salía. Esa es la comunicación cliché. La misma frase gastada, ¿cómo amaneciste? Bien, gracias. Y vos, y yo también, gracias. Bueno, adiós. Ya nos vemos, ya vine y ya llegaste. Ahí hay comunicación. Algunos le llaman la comunicación del elevador. Qué frío, qué calor, qué lento esto, que bla, bla, bla. Otro nivel de los hechos. Ganó el municipal. No, tal cosa pasó. Ganó la selección. No, la selección. Jugó como nunca, pero perdió como siempre. No. Hechos. Eso cualquier persona que lee los periódicos. Nosotros, el primer periódico que del aeropuerto, ¿a dónde nos llevaron? ¿A dónde nos llevaron? Se me olvidó. A la casa, ¿verdad? El primer periódico que vi, no el ciclón, el remolino que pasó por la zona 3. Y que los árboles se cayeron, y que en el cementerio, una calle, que los árboles se cayeron, y que los que iban a enterrar muertos no sabían qué hacer, si volar o cómo enterraban a sus muertos. Bueno, era una situación ahí. Pero cuando yo empecé a platicar con la gente, todo el mundo lo sabía. Eso es una comunicación que no, en un hogar, esa no ayuda a nada. Pero vamos a las siguientes áreas de comunicación donde se empieza a compartir de lo que sentimos, de lo que pensamos, y la comunicación de quinto nivel, cuando abrimos nuestro corazón. Eso se llama intimidad. La intimidad no es nada más tener sexo. Hay gente que tiene sexo pero no tiene intimidad. Nuestras nuevas generaciones tienen sexo, se saltan el mandamiento de dejar padre y madre, unirse a su mujer, y simplemente tienen sexo y ni se conocen. La sexualidad es una parte apenas de la verdadera intimidad. Y la otra iglesia Verbo, por si quieren ir, me pidió hablar sobre esto, el tema de la intimidad sexual, así, planamente y abiertamente. Pero la verdadera intimidad son dos corazones. Y precisamente un autor dice eso: antes que dos cuerpos se toquen, dos corazones se tienen que tocar. Esa es la intimidad. Ese es el paso que muchos no han dado. Dejar padre y madre, unirse a su mujer. Esa es intimidad. Ser una sola carne, ese es sexo. En esa fase de unirse, unir sus corazones, sus metas, sus anhelos, sus sueños, tiene que haber una buena comunicación. Tenemos que abrir nuestro corazón. Tenemos que nos conozcan como somos. Todo hombre, entonces, aquí está la clave para una buena comunicación. Todo hombre y mujer, podríamos poner entre paréntesis, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Vamos a la R.
de íntegro. Recurran al Señor en oración para buscar juntos su guía y dirección en su matrimonio. Sean honestos entre ustedes y con Dios al tomar decisiones financieras o de otro tipo. Hay un caso muy trágico en la Biblia, en el libro de los Hechos, cuando una pareja le llegó a decir a los ancianos de la iglesia que habían dado toda la ganancia de la venta de una propiedad, y no era cierto. Como estaba iniciándose la iglesia cristiana, hay correcciones y hay disciplinas instructivas a través de los inicios de la iglesia, muy drásticos. Y estas, primero él y después ella, fulminados por el Espíritu de Dios porque estaban mintiendo, habían sido deshonestos, no habían sido íntegros. Y los apóstoles le dicen: ¿por qué no dijeron vamos a dar una parte nada más? Pero dijeron: lo hemos dado todo. Cayeron ahí. Y los jóvenes dicen que sacaron los cuerpos. Miren, en esta situación financieras y de otra índole, nosotros como matrimonio debemos ser honestos, debemos ser íntegros. ¿Recuerdan la definición de integridad? Debemos ser íntegros y honestos para que el Señor de veras vea nuestros corazones y nos bendiga y nos guíe en las decisiones que queremos tomar. Señores, no tomen decisiones sin orar, y si son decisiones que van a afectar a la familia, consúltenla con su esposa, reúnanse. Yo recibí temprano en mi ministerio, gracias a la riqueza de formación que tiene nuestra organización mundial, que es la rama donde empezamos, se llama Cruzada Estudiantil para Cristo, pero tiene muchas ramas. Ahora trabajamos con la rama de la familia. Fue originada en la riqueza de información, de formación que nos dieron. Yo recuerdo, para definir la voluntad de Dios, el fundador escribió una carta de acuerdo a un principio que él definió, el principio de dominio propio de la Escritura, donde dice, creo que es primera o segunda Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Es decir, hay un elemento, un poder, un recurso en el cristiano, un recurso espiritual, que es tener un dominio propio, es un control, un autocontrol sobre las tentaciones, sobre los malos hábitos, cosas que vienen del pasado. Viene el Señor y pone en nosotros la capacidad de poder controlar eso y decir la verdad y tomar buenas decisiones. Y a él le llamó el principio de dominio propio escritural. Y entonces lo definió de esta manera. Dios nos dirige y usa 4 métodos para dirigirnos. Lo primero que Él nos muestra es su palabra. Pero también el Señor permite que vengan cristianos maduros. Tendríamos que definir la madurez, pero no cualquier cristiano puede dar un buen consejo. Pero cristianos maduros sí lo pueden dar. Cristianos maduros, si nos dan consejo, debemos oírlos. Pero dice el que ya está en la presencia del Señor, el doctor Bill Bright, decía: pero además Dios nos guía por circunstancias providenciales. La palabra providencial no es que es la casualidad, no. Providencial viene de Dios mismo, provisión de Dios. Eso quiere decir la palabra providencial. Dios nos está dirigiendo a veces por circunstancias y debemos estar atentos. Sobre todo como matrimonio, como familia. Señor, ¿qué nos estás mostrando con esta situación que se dio? Él nos está dirigiendo. Pero al final agregaba la impresión o la voz del Espíritu Santo. Pero él intencionalmente la dejaba de último, porque muchos creen estar oyendo la voz de Dios. Y es a veces hasta la voz del diablo. Yo estuve en esa época que nuestro énfasis era el evangelismo. Fuimos a la Antigua. La Antigua tradicionalmente era una ciudad muy religiosa, muy cerrada al evangelio.
Yo recuerdo, íbamos tocando de casa en casa, casi nadie nos oía. Pero estuvimos con compañerismo ahí con algunas iglesias. Y uno de los pastores me dice: mire, hermano, vea cómo es el diablo. ¿Cómo así? Le digo yo. Fíjese que un hermano vino y me dice: Dios me habló que deje a mi mujer y me case con otra. ¿Y saben qué le aconsejó el pastor? Pues eso no es Dios, eso es el diablo. Allá en Miami salió una teología de un hombre que andaba buscando su alma gemela. Su esposa no era la alma gemela y se buscó otra. Eso es el diablo, hermanos. Esa no es la voz de Dios. Y algunos dicen: es que el Señor me habló. ¿Saben cómo uno puede comprobar que el Señor le habló? Y alguien me ilustró de esta manera: hay que alinear esas 4 cosas, y si coinciden, esa es la voz de Dios. Ok, vamos a analizar eso que tú dices que es la voz de Dios. Vamos a ver la palabra de Dios. Concuerda. Vamos a ver el consejo de cristianos maduros. Concuerda. Vamos a ver estas circunstancias que se están dando. Son providenciales. Cheque, como dicen los hondureños. Cheque. Ahora sí, te creo. Esa es la voz de Dios. Síguela. Síguela. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Terminamos entonces con la O de íntegro. Obedezcan a Dios en todo. Su palabra, el consejo de cristianos maduros, circunstancias providenciales y las impresiones del Espíritu. Obedezcan al Señor en todo. Y termino con esta parábola de Mateo 7, 24 y 27, que muchos de ustedes saben que se le conoce como la parábola de los 2 cimientos. Y el Señor ahí dice que a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó sus casas sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Yo a veces pregunto, lo voy a hacer, ¿qué significa entonces, según esta parábola, edificar su casa sobre la roca? Cualquiera de ustedes, ya sin premio, pero cualquiera de ustedes puede responder. ¿Ah? Sobre la verdad de Dios. Vamos acercándonos. ¿Alguien más? Dígame, alguien más. ¿Sobre qué? ¿Y qué es la roca? Cristo. Fíjense que esa es la respuesta general que he encontrado. En esta parábola no es eso. En esta parábola es poner en práctica. La hermana andaba cerca, ya cerquita, ya se quemaba, hermana. Sobre poner en práctica, obedecer la palabra de Dios. Cuando nosotros sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos, somos unos necios que estamos edificando nuestra casa sobre la arena. Por eso, termino con eso. A ambas situaciones, ambos constructores, digamos así, sufrieron las mismas adversidades del clima. Nosotros pasamos por un terremoto en el 76 en Guatemala. 25,000 personas murieron en el área de Chimaltenango. Nosotros fuimos como brigada a ayudar a la gente. Era un patético esa situación. Las casas estaban construidas sin cimientos, sin hierro, sin varillas de hierro. Eran construcciones muy endebles, casi sobre la arena. Muchas casas en la capital también sufrieron, la nuestra sufrió. Tuvimos que vivir meses fuera de la casa. Unos hermanos que ya conocíamos
hermanos en los Estados Unidos nos mandaron un trailercito ahí, ¿cómo le llaman? Camper, un lugarcito donde vivimos con nuestras niñas pequeñitas. Ahí estuvimos un tiempo, ya antes de salir a las misiones, y ya tuvimos que salir. Pero de veras qué trágico, qué tragedia cuando no hay cimientos, no hay fuerza en una construcción. En la Florida, en el 92, un huracán, se descubrió que muchos constructores, por ahorrarse plata, no cumplían con los códigos de construcción, y las casas, hay una ciudad que quedó como aplastada, y sobre todo que construyen con madera, mucha madera, o un cartón piedra. No hay bloque, no hay fuerza en esas construcciones. Cuando uno construye su casa sobre la roca, no quiere decir ya no tengo problemas. Van a venir los problemas, pero estamos listos, porque Dios está con nosotros, porque el Señor nos llevará adelante. No importa qué pase, Cristo está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nuestros hogares no quiere decir que no van a sufrir. Nuestros hogares quiere decir que a pesar de los sufrimientos, a pesar de lo que venga, la situación económica, lo que sea, podemos seguir adelante, porque el Señor está con nosotros, porque nuestro matrimonio no está fundado en cosas humanas y materiales y pasajeras. Está fundada sobre la roca inconmovible de los principios eternos de la palabra de Dios. Y quizás esta noche es su noche. Dios le va a dar esta oportunidad de que abra su corazón a Jesús. O quizás hay algún cristiano que más o menos, pero que ahora quiere decir al Señor: Señor, yo quiero que tú seas el centro de nuestra vida y nuestro hogar. Queremos fundar nuestra casa sobre la roca. Queremos obedecer tu palabra. Así que por cualquiera de las dos situaciones, quiero concluir esto diciéndoles como conclusión que un matrimonio, volviendo a la I de íntegro, invitar a Cristo a su corazón. El Señor dice en el último libro de la Biblia, Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Él llama, Él habla. Quizás esta noche te está hablando el Señor. Es como estar tocando a tu puerta. Pero el que le abre la puerta va a tener ese compañerismo que yo he disfrutado por 40 y tantos años. Mi esposa también, por una cantidad menor de años, y muchos de acá han disfrutado la presencia de Cristo en sus corazones, y después en sus hogares, y después en la vida de sus hijos, y qué digo yo más, de los nietos y de los que van más allá. Así que si usted siente que de alguna manera Jesús está tocando en la puerta de su corazón y está hablándole en este momento, ¿cómo será su voz? No lo sé. Él usa cualquier método que Él quiera usar. A mí me habló leyendo el Evangelio. A otros les ha hablado de otras maneras. Y quizás esta noche Dios le habló a través de este tema de la integridad. Voy a pedir que todos cierren sus ojos un momento. Los que ya han invitado a Cristo quizás quieren hacer ahora a Jesús el Señor de sus vidas. Ha sido su Salvador, qué bueno. Pero ahora quieren decir: yo quiero que seas mi Señor, que dirijas mi vida y mi hogar. Y si usted nunca ha hecho esta oración, puede hacerla. Puede hacerla. Cristo está en medio de nosotros. Él está aquí, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí está con nosotros. Y Él está tocando a la puerta de su corazón. Y usted puede recibirlo ahora mismo al hacer esta sencilla oración de fe. Si usted quiere hacerla, y aún como cristiano usted quiere decir: voy a usar esta oración para darle al Señor el primer lugar en mi vida. Yo realmente he retomado el control de mi vida y me ha ido mal. Pero ahora quiero volver a decirle: Señor, sé tú el centro, el que dirige mi vida y mi hogar. Así que la oración va para ambos. Los que quieran repetirla pueden hacerlo.
Señor Jesucristo, te necesito. Gracias por morir por mí en la cruz. Reconozco que soy pecador y que estoy separado de ti. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Salvador y Señor. Gracias por perdonar mis pecados y darme vida eterna. Toma el control de mi vida, Señor. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea. En tu nombre te doy gracias. Amén.